Buenas, procedemos entonces a nuestro último capítulo que es el arbitraje internacional, el capítulo séptimo. Miraremos entonces en qué consiste ese arbitraje internacional. Igual que el nacional comienza con una solicitud. El trámite del arbitraje internacional se inicia con esa solicitud que debe reunir los requisitos que establezca el respectivo reglamento, pero que a diferencia de lo que sucede con el nacional, no tiene que cumplir con los requisitos de la demanda, no está sometido al artículo 82, por ejemplo, del Código General del Proceso. Dentro de las etapas del trámite, esa solicitud es contestada por la convocada y se procede a integrar el tribunal. Si las partes no adoptan un procedimiento, le corresponderá al tribunal arbitrar hacerlo, teniendo siempre en consideración que debe dar un trato igualitario, principio de igualdad, ¿cierto?, a ambas partes y darle la oportunidad de hacer valer sus derechos. Eso, pues, de carácter internacional que ya conocemos. Es bastante común que en los arbitrajes que al inicio de los mismos las partes y los árbitros se reúnan física o virtualmente y en esa reunión acuerden la forma como van a llevar el proceso. Ya saben ustedes que es una atribución que ellos tienen. Como consecuencia de ello, usualmente adoptan reglas sobre la presentación de escritos y pruebas y un calendario procesal que fije la época en que debe realizarse las distintas actuaciones. También es usual que posteriormente, prevista esa actuación, después de que se han fijado esas reglas, se van a observar en el arbitraje la presentación de la demanda, la cual debe indicar los hechos en que se funda, los puntos controvertidos y el objeto de ella. Dicha demanda debe contestarse por la otra parte en la oportunidad prevista en el calendario procesal, un ejercicio de acción y de contradicción, pero sin las formalidades sometidas a las que estamos, por ejemplo, con base en el Código General del Proceso. También el demandado puede en la oportunidad para contestar la demanda presentar demanda de reconvención, porque ya sabemos que esa figura dentro del ejercicio del derecho a la defensa cabe. Respecto a las pruebas en el arbitraje internacional, no se aplican las normas locales en materia de pruebas, claro, es decir, si el arbitraje tiene sede en Colombia no se aplicará el derecho colombiano, o sea, el Código General del Proceso. Le corresponde en principio al tribunal arbitral decidir la admisibilidad, pertinencia y el valor de las pruebas. Así lo establece el artículo 92 de la ley. Entonces, ellos fijan el derrotero. Claro, hay un criterio general, hay unos requisitos básicos, extrínsecos e intrínsecos de la prueba que aquí se respetan, ¿cierto? Que sea conducente, que sea pertinente, que sea útil, que sea lícita, que sea probable, pues aquí obviamente también se respeta. Esto obedece al hecho de que en el arbitraje internacional intervienen personas provenientes de muy distintas culturas jurídicas. En materia de pruebas, pues obvio que hay orientaciones muy diversas y por ello las reglas probatorias deben buscar soluciones que sean coherentes para todos. Bajo esa égida, pues así se estructuran y se manejan. El artículo 100 de la ley consagra la colaboración de las autoridades judiciales para la práctica de las pruebas. Por eso prevé la ley que un tribunal arbitral internacional, sea que tenga su sede en Colombia o fuera de ella, puede solicitar la colaboración de las autoridades judiciales colombianas para la práctica de las pruebas. Ahí está consagrado. La autoridad judicial colombiana, ¿quién es? El juez civil del circuito, en asocio con factor territorial, ¿no? Salvo que se trate de un proceso en que sea parte de una entidad pública colombiana, una persona que cumpla funciones públicas, administrativas, de autoridades públicas, caso en el cual el competente será el juez administrativo. Y aquí volvemos a la tradicional división de si el asunto es un conflicto en materia civil y por lo tanto estamos hablando de un tribunal de arbitramiento civil, de un proceso arbitral civil, o si tiene intervención o si hay intervención de entidades públicas o quien ejerza función pública y entonces ahí ya no hablamos de un proceso arbitral civil, sino un proceso arbitral en lo contencioso administrativo. En cuanto a las medidas cautelares, ¿qué tenemos? Que en el arbitraje internacional la medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral es una orden para las partes, liga a las partes y obliga a las partes.
Por eso implica que el tribunal no puede adoptar medidas que impliquen una orden a terceros, única y exclusivamente a las partes. En este punto, pues existe una diferencia entre las facultades de las medidas cautelares de un tribunal de arbitramiento nacional y uno internacional. El internacional no podría, por ejemplo, ordenar el embargo de una cuenta corriente. El artículo 88 de la ley de nuestro arbitramiento prevé que las medidas cautelares adoptadas por un tribunal arbitral internacional pueden ejecutarse a través de una autoridad judicial en Colombia, entonces aplica también lo que digamos anteriormente, pero en materia de medidas cautelares. Para su cumplimiento de la medida cautelar, para el cumplimiento de la medida cautelar, la ley que se debe proceder en la forma prevista por la ley para la ejecución de providencias ejecutoriadas proferidas por autoridades judiciales colombianas. ¿Eso qué implica? Que para la ejecución se acude al proceso ejecutivo. ¿Y el título ejecutivo entonces cuál será? Porque nosotros sabemos que en Colombia, para que pueda darse la vía del proceso ejecutivo, siempre requeriremos de un título. Entonces el título ejecutivo estará conformado por la decisión del tribunal, acto procesal de decisión que emite ese tribunal arbitral, a través del cual se decretó la medida cautelar, y en el fondo, ¿qué es lo que hace? Presta mérito ejecutivo, y por eso hay la posibilidad de ejecutarse en Colombia. Dado que la integración de un tribunal arbitral puede demorarse, y que por otro lado, para lograr el propósito que se persigue con las medidas cautelares, no son suficientes las que la ley prevé para el arbitraje internacional, entonces la ley permite que se soliciten medidas cautelares al juez, previas, antes de, para evitar el deterioro. Las dos disposiciones claramente prevén la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares a la autoridad judicial con anterioridad al proceso arbitral en el carácter de extraprocesales, o, si se quiere, en el curso del mismo proceso, sin que ello afecte el proceso arbitral. El hecho de que se soliciten medidas cautelares al juez en manera alguna pues afecta el pacto arbitral. En cuanto al laudo, la definición, a diferencia con el arbitraje nacional, en el que en principio solo se prevé un laudo que decide las pretensiones y excepciones formuladas, o sea, algo del principio en el cual tenemos que mirar el actuar de las partes, tanto accionante como derecho a la defensa. En el internacional puede haber varios laudos, entonces es común que muchos procesos arbitrales se bifurquen para que diversos aspectos sometidos al tribunal se decidan por separado, válido, común en los procesos arbitrales internacionales. Da lugar entonces a la existencia de laudos parciales a medida que se vaya avanzando. La propia ley nuestra provee una primera forma de bifurcación que consiste en que el tribunal decide inicialmente sobre su competencia y posteriormente sobre el fondo. Ya sabemos que ese es el modus operandi. Otra forma de bifurcación, que es usual, cuando se establece que inicialmente se decidirá a través de un laudo si existe o no incumplimiento y responsabilidad, para posteriormente decidir a través de otro laudo cuál es el monto de la condena, o sea, probado eso, tendría que irse a los perjuicios y eso sería objeto de otro laudo. Cada uno de esos laudos pues puede ser objeto del recurso de anulación si encuadra en ellos una causal que se pueda atacar. ¿Qué recursos caen contra el laudo? Entonces el 107 nos ubica. Dispone que el único recurso que procede contra un laudo en el internacional es el recurso de anulación. Por lo tanto, implica que en materia de arbitraje internacional no cabe el recurso extraordinario de revisión contra el laudo, única y exclusivamente el de anulación. En ciertos reglamentos de arbitraje se prevé la posibilidad de que el laudo arbitral sea apelable ante otro tribunal o recurso de apelación. Dejamos por fuera el de revisión porque ya sabemos que en materia internacional no cabe. Entonces, de conformidad con el artículo 68, la competencia para conocer del recurso de anulación, ¿de quién es? Competencia privativa, ¿no? Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia de la Corte Suprema de Justicia. Pero cuando el proceso arbitral haya sido parte una entidad pública, entonces vamos otra vez a la división entre lo civil y lo contencioso administrativo, o quien ejerza esas funciones administrativas. La competencia para conocer de ese recurso está previsto en el 108, que corresponde a la sala plena de la sección tercera
del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. La ejecución de un laudo debe hacerse a través de un proceso ejecutivo de un título judicial. Ya sabemos que préstamo ejecutivo y por lo tanto yo podré ejecutar con base en las normas que están establecidas en Colombia para ello. El juez competente de conformidad con nuestra ley especial para arbitraje es el juez civil del circuito, igual en asocio con el factor territorial. Pero cuando en el proceso ha participado como parte una entidad pública colombiana o una persona que cumple o ejerce funciones administrativas, ya saben, el juez competente será el juez administrativo. Creo que a lo largo de todo el derrotero hemos podido lograr entender que hay procesos arbitrales de naturaleza civil y hay procesos arbitrales de naturaleza contenciosa administrativo. Muy importante verificarlo porque el competente será un juez distinto. Si estamos en la vía civil, ya saben, el juez civil del circuito por competencia privativa en asocio con el factor territorial. Y si no, tendremos que acudir a las normas, a las reglas en materia de competencia de lo contencioso administrativo, porque si el asunto es contencioso administrativo, o sea, todo lo que tiene que ver con función pública, será el competente el Consejo de Estado en su sección pertinente, que es la tercera, el juez administrativo. De esta manera, entonces, dejamos evacuado todo lo que tiene que ver con el tema del arbitraje en todas sus connotaciones.